Esto es el ADN de la historia y estamos aquí con ustedes como todos los domingos. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y estoy aquí con mis queridísimos Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Benito Taibo, el trío Galaxia, en el ADN de la historia, y en esta ocasión vamos a hablar de animales. Sí, como lo oyen, animales en la historia, animales míticos, animales que dejaron de existir, animales reales, o sea, prácticamente nuestro programa hoy es un bestiario. Qué bonito. Me encanta el término de un bestiario, porque además nuestra historia está plagada de esos animales, de esas anécdotas, y nos parecía muy importante hablar. Yo voy a empezar con uno que siempre es, digamos, mi favorito. Cuando estás leyendo la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, hay un personaje que te gana el corazón desde que lo mencionan, que es una perra, Lebrela, que es una especie de galgo, en realidad es un galgo, pero Lebrel es galgo, que queda perdida en esa primera expedición de Grijalva en 1518, y cuando Hernán Cortés ya finalmente puede llegar a esa península inexpugnable del territorio, bueno, el territorio ya propiamente dicho, encuentra al perro, a esa perra. O sea, estuvo años ahí, como si se hubiera olvidado en Marte, porque no tenía absolutamente mayor referencia de lo que sucedía, de lo que se comía, y sin embargo sobrevive. Se me hace una de las historias de animales más fantásticas. No se sabe. Qué lástima. Pero está padre porque es increíble que además le haya dedicado un párrafo de su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal, y la encuentra exactamente ahí cuando bajan en lo que hoy es Tabasco, desembarcan, Grijalva, ahí se les queda. Y al año siguiente, que ya ves que Cortés sigue la misma ruta, sí, ahí desembarca también y la encuentra nomás que regordeta, porque obviamente me acuerdo de Martian, con Matt Damon, y pues ahí sí tiene que... ¿De qué están hablando? De una película que lleva a Marte, que se va al marciano. Abandonado en el espacio. No, pues aquí tenía de todo. De hecho, ahí la descripción de Bernal es que además la encontraron bastante regordeta. Yo no sé cómo los naturales, el cacique gordo y toda su gente, todo su séquito, no lo mataron, claro, o se la comieron. Claro, porque además, imagínate un galgo, justamente, que además también pasó la historia como la Lebrela de términos, o sea, en un lugar completamente... Sí, abandonado. ¿Qué hace un animal que viene de quién sabe dónde en ese lugar y además que haya sobrevivido? Es uno de esos personajes históricos de animales que me encanta. Yo tengo dos animales endémicos del Valle de México que son sin duda importantísimos para el ecosistema y para la historia y para todo. Uno de ellos es el señor ajolote. Es bellísimo. ¿No? Claro. Los ajolotes de Xochimilco son sin lugar a dudas un emblema y que hoy por hoy se han vuelto a poner en la palestra y que son utilizados en camisetas, o sea, se han convertido en una suerte de símbolo de identidad. Muy delicaditos, pero bueno. ¿Sí? ¿Son delicaditos? Sí. Bueno. Sí, o sea, no puedes ir a comprar. ¿Quiero un ajolote? Pues no, hay que dejarlos en su hábitat. Y hablando de eso... procurarlos porque están en peligro de extinción. Si ya tienes un ajolote, no pienses que vas a hacer muy feliz al ajolote y a la comunidad de Xochimilco si vas y liberas a tu ajolote. Les haces un daño brutal a los dos. Sí son muy delicados. Wow. Y el segundo, que es menos conocido que el ajolote, pero que deberíamos volver a ponerlo en puesta en valor, es el teporingo. Los teporingos son unos pequeños conejos chiquititos que se convirtieron en algún momento en una plaga, que están en las afueras no de la ciudad, sino hacia la zona del Popocatépetl, en el Ajusco todavía hay teporingos y y crean un equilibrio ecológico importantísimo. Los teporingos además son bien bonitos, pequeños, con orejas cortas, que también son endémicos del Valle de México. Del Valle de México. Yo quiero empezar aquí hablando de un animal mítico, porque además es un animal que es parte de la creación, de acuerdo a la mitología mexica, que es Zipactli. Zipactli era un monstruo de esos que me encantan, así como existe el monstruo del lago Ness, y bueno, pero ahí sí era un plesiosaurio. Pie grande y todo. Entonces, aquí
obviamente nunca existió, pero de acuerdo a las crónicas de la mitología mexica, era una especie de pez como lagarto, no un peje lagarto, pez lagarto, que tenía escamas por todo el cuerpo, que era de una voracidad y una ferocidad absoluta, y que era lo único que existía cuando no había tierra. Ya. Y además no había el cielo como lo conocíamos. Entonces, pues, estaba ahí en las aguas de un lugar mítico también. Y lo que hacen Tezcatlipoca y Quetzalcóatl es de, oye, güey, necesitamos crear tierra, porque si no, nunca vamos a poder crear nada aquí. Y entonces deciden ponerle una trampa y bajan los dos al agua y Tezcatlipoca mete su pierna de carnada, llega el Zipacli, entre los dos, entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, lo agarran, le abren las fauces y lo parten a la mitad. Entonces la mitad del cuerpo es la tierra y ahí se crean los 3 niveles, el inframundo, la tierra y el cielo, que luego se va a dividir en 13 niveles. Pero solo fue gracias a que mataron al Zipacli. Ahora es muy interesante porque ahí es donde pierde la pierna que prestó de carnada Tezcatlipoca, y por eso en muchas imágenes de los aparece como con una prótesis. Y además por eso es el espejo humeante, porque la prótesis es un espejo. Qué belleza, porque más estamos cargados de todos estos símbolos más allá de lo que creemos. Enrique Florescano hizo una investigación maravillosa, magnífica, de 2 animales que tenemos todos los días por todos lados en nuestra, digamos, en México, que es el símbolo de nuestro escudo nacional. El águila devorando a la serpiente. Obviamente sabemos que los mexicas se basan en un mito de su fundación y en toda esta tira de la peregrinación, y sin embargo sí existe una piedra en donde está labrada por ellos mismos una águila. Que es preciosa. Que es divina, que está Preciosa. en el Museo del Templo Mayor, si no, corríjanme que sí. No, la vimos. No, es el monolito de la guerra sagrada. Ok. Que está en el monumento, en el Museo de Antropología e Historia. Ok, exacto, a ese me refiero. El gran Teocalli de la guerra El sagrada. gran Teocalli, exactamente. Ese gran Teocalli no está la serpiente, pero además es maravilloso. No se pueden leer lo que escribe a lo largo de los años Enrique Florescano sobre ese símbolo nuestro. Tan arraigado que incluso cuando se funda la Ciudad de México y se le da, digamos, el nivel de Real Ciudad y el escudo y demás, solamente se pone en ese escudo el lago, digamos, y los nopales. No había manera que incluso los nuevos habitantes de esta ciudad, europeos incluso, aceptaran que se perdiera ese símbolo del águila y la serpiente. Ellos fueron los que no aceptan el nuevo símbolo de la ciudad, de manera que estaba tan arraigado eso del águila y la serpiente. Y el texto se llama El águila y la serpiente, ¿no? ¿O no? No. No, ¿cómo se llama el texto de Florescano? La historia del escudo nacional. Pero fíjate que la serpiente se la añadieron los españoles. Pero después... Porque el único, y tú lo dices bien, el único testimonio anterior a la llegada de los españoles donde se muestra el símbolo fundacional es el Teocalli de la Guerra Sagrada, y como bien dices, es el águila sobre el nopal, las tunas representan a los corazones, y no es una serpiente lo que tiene en la boca, en el pico, perdón, sino lo que tiene es el símbolo de la guerra mexica. Es de 1502 a 1507 aproximadamente, pero realmente no hay, por ejemplo, en el Códice Mendoza, que es el que muestra exactamente cómo se divide Tenochtitlán en 4 y aparece el símbolo del águila, no hay serpiente. Hay el Códice Boturini o la tira de peregrinación, no llega hasta la fundación, se queda ya cuando llegan al Valle de México. Y son los Fray Diego Durán y los carmelitas los que más o menos como por 1553 empiezan a poner el águila en los códices que todos son posteriores a la conquista. Claro, porque además hay que decir que ese símbolo de la serpiente representa el demonio, el mal, todo eso que la religión católica, que además en un sincretismo que hemos dicho que siempre ha sido perfecto, ¿qué elementos está comiendo esta águila, esta nueva nación? Al pecado, al mal. Debajo de muchas vírgenes hay una serpiente. Claro, así es. Estoy pensando en qué tan importantes son los animales en nuestra cosmogonía, en nuestra historia,
que hay que recordar que los mexicas tienen a los xoloscuintles como guías al inframundo, ¿no? Oye, y que su etimología es niño del demonio, o sea, un demonio niño, el demonio niño. Tengo Pero varios no, sobrinos. no, acuérdate que no en la etimología náhuatl, porque no existía el demonio. Bueno, pero le ponen, Xoloscuintle es un niño demonio, un niño monstruo, claro, monstruo, tienes toda la razón. Xolotl Es monstruo. era el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Claro. Pero es monstruoso ese. El hermano malo. Monstruoso. Y entonces lo que pasa con Xolotl, Él es mi hermano, él es mi xolotl. A ti te dicen el demonio, ¿no? lo padre es que cuando Quetzalcóatl baja al inframundo para tratar de recuperar los huesos de los hombres anteriores al del quinto sol, que es ya la creación definitiva, Xolotl lo acompaña porque pues, era muy difícil quitárselos a Mictlantecutli. No, sí, a Mictlantecutli. Se los logran quitar, pero Xolotl por eso luego va a ser el perro que acompañe Porque es el guía. a los macehuales y a la gente que muere de manera natural en su tránsito por para llegar hasta el inframundo. ¿Podemos hablar de nuestros animales preferidos de la Ciudad de México? Claro. Tengo uno, y no lo van a ustedes a creer, un oso polar. En la entrada del Museo Nacional de Historia hubo durante muchos años, desde que yo era un niño, un inmenso oso polar que era ahí entrabas y había una curiosa costumbre entre los visitantes que era la leyenda urbana de que sobarle la panza al oso polar era A mí de no me buena tocó. suerte. ¿No te tocó? No. Bueno, tan sobada fue que perdió todo el pelo de la panza, entonces tuvieron que retirarlo para que no siguiera destruyéndose. Oye, pero esos museos eran increíbles porque además todo era taxidermia, es decir, Todo. estaban disecados, entonces Todo. el oso era como el oso que tenían los locos Adams en su casa. Exacto. Claro. Y yo me acuerdo de ese museo, a mí el que me encantaba ir a ver porque sí estaba vivo era un monstruo de Gila, que es este reptil del desierto. Lo tenían en una especie de pecera grande con arena y de pronto salía. A mí me encantaba porque además pues, ya había leído que era súper venenoso, mortal y todo, pero se veía impresionante cuando se dejaba ver. Y ese estaba también en el vestíbulo del Museo de Historia Natural. De Historia Natural. Por supuesto que todos estos museos respondieron a esta idea y a este cientifismo de, digamos, de la Gran Bretaña, del Reino Unido, el gabinete, y además todos estos museos que además llegan también a Estados Unidos, si tú vas al Field Museum o si vas a todos estos lugares en Europa también, te explican y te dicen, es tremendo tener esto aquí, pero era la forma, la gente no viajaba, ¿no? Decías, ay, ahora este verano, ¿a dónde me voy a ir? Entonces, lo exótico y lo que tenía el mundo se representaba con esos el animales. Museo de Historia Natural de disecados. Nueva York, que es una locura, sigue teniendo sus pequeños dioramas, esto es la palabra que estoy buscando, sus dioramas con animales disecados, por supuesto. Bueno, el Museo de las Aves de Saltillo es prácticamente entras a la locación donde Hitchcock filmó los pájaros. O sea, además, todos disecados son, yo creo que 2,000 especies, todos disecados y además todos viéndote, esperando a atacarte. O sea, yo creo que, ya deberían de rehacer el museo porque también ya, por como hoy es la tendencia de respetar a las especies animales y demás, pues, sí es como el símbolo de lo que era un museo de Historia Natural antes, pero ya junto al otro museo grande que tienen ahí en Saltillo, que es el Museo del Desierto. Es precioso. Es maravilloso y que tiene especies tienen vivas. coyotes vivos. No, y ahora... Y el perrito del El desierto perrito también. de la pradera. Oigan, pero regresamos a seguir hablando y además ahora toda esta ética, la bioética, ¿por qué nuestra especie tiene que utilizar a otras para que las conozcamos? Hay que respetar también el medio ambiente, pero bueno, todo esto al regresar del corte. Animales históricos en el ADN de la historia. ¿Tienes Roku? ADN40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales.
Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico. Siguiendo con animales de la historia, me quedé pensando, ¿sabes en qué? Chistoso, cómo funciona la cabeza de las personas. En el perrito de la duquesa de Samsam, ¿cómo se llamaba? De Salm, Agnes de Salm. Que tenía un perrito que iba a todos lados con él, incluso para pedir que no fuera fusilado. Maximiliano iba con su perrito. Representado en algunas obras, claro. Sí. Sí, claro. Perrito faldero. Y aparece, de hecho, en sus memorias. Ahí lo menciona. Ya cuando ella y Félix, que es su marido, se regresan a Europa y que él va a combatir en la guerra prusiano-francesa, ahí le manda una carta, me parece que lo hieren y está agonizando, y le manda, bueno, se despide de ella y le manda saludos al perro. Creo que se llamaba Bobby o algo así. Tenía un nombre muy chistoso. Los perros siempre han estado presentes y sobre todo en las monarquías. Tenemos una impronta de la reina Isabel II, que reinó tantísimos años, tantas décadas, que tenía corgis, le fascinaban, y no sé cuántas generaciones de estos perros. Cientos, pero también en las meninas de Velázquez, en primer plano hay un perro. Oye, y una historia terrible de estos perros que llegan a América. Por supuesto, perros y caballos no eran especies que estaban en América, las traen los españoles. No son tan, digamos, de Marte como se ponen en muchos lugares, pero sí hay códices y demás, y algunas versiones donde los mastines españoles eran muy temidos porque eran utilizados para agredir a los indígenas en las primeras etapas de la conquista. Y sin embargo, los perros han cambiado esa imagen en nuestra historia, y me doy un brinco de esos terribles mastines. Quiero hablar de Frida, la perra rescatista del terremoto de 2017, que en el extranjero le decían Marina, porque traía un chaleco de la Marina, y le pusieron Marina, pero en realidad se trata de Frida, un animal maravilloso. Una labradora de color claro, sí, bien bonita. Que ya murió. Paréntesis, estamos en el Obraje de Mixcoac, dentro de la Universidad Panamericana, un lugar espectacular, y hay que decir que la universidad hizo este libro maravilloso llamado El Obraje de Mixcoac en el siglo XVIII, escrito por Salvador Cárdenas Gutiérrez, un libro espectacular que habla sobre este sitio maravilloso en el que nos encontramos y que puede ser conseguido aquí en la universidad, y conocerán de primera mano todo lo que este espléndido lugar significa. Oye, pues continuando, fíjate, ahorita que mencionabas a Frida, yo me iría 100 años atrás. Está en las crónicas del 31 de mayo de 1911, no tu cumpleaños, creo que naciste en el 12, ¿verdad? Pero es el 31 de mayo. Hoy, no es Museo Nacional de Antropología e Historia, solo es de Antropología. Sí, claro. Digo nada más para que...
Que te estás poniendo atención también. Sí, claro. Oye, pero el 31 de mayo de 1911, cuando Porfirio Díaz sale del cuartel de zapadores, donde pasa la noche ya para embarcarse en el Ipiranga, cuentan las crónicas que el regimiento de zapadores habían adoptado un perro cuartelero que se llamaba Calzones. Ay, cosita. Y que en el momento en que Porfirio va avanzando por el muelle para llegar al Ipiranga, el perro empezó a notar que todo el mundo estaba muy triste, que se oía el llanto y empezó a aullar. Entonces el llanto de Calzones se oyó durante todo el recorrido de Porfirio Díaz hasta que subió al Ipiranga, ya se despidió y se metió a su camarote. Y está totalmente la crónica de uno de los oficiales de 1911. Oye, y quizá no lo tenemos tan presente porque no aparece en México de mis recuerdos, en la película sobre la partida de Porfirio. Otros animales que han marcado nuestra historia, a mí me encanta la historia del caballo tuerto del general Mariles, con el cual gana la primera... Arete se llamaba. Y hay tuve oportunidad hace poco de hablar sobre una fotografía, no quiero adelantar el proyecto, pero de ese auditorio nacional que se funda, digamos que lo manda a construir el presidente Ávila Camacho, presidente alemán, que lo inaugura Ávila Camacho, pero hay una gran historia, no le tenían ninguna fe a ese caballo. ¿Cómo es posible que te vayas a ir a las Olimpiadas a Londres con ese caballo, a Londres 48? Entonces, se va sin permiso incluso del Estado mexicano, no le importa, él va a ir a concursar. Y gana la primera medalla de oro para nuestro país, fue en salto, después gana otra también de bronce o de plata, no recuerdo bien, pero es un caballo tuerto. Y entonces la historia es tan entrañable que se manda a hacer el primer Auditorio Nacional para eventos ecuestres, lo que ahora entendemos que está en Campo Marte, que tiene esas gradas, ese graderío, pero se manda a hacer porque fue un hecho importantísimo. Y el caballo pasa a la historia como el caballo tuerto de Mariles. Pero ahí sí, lo curioso fue que Alemán se sube de... después. Logro sexenal, la medalla. Exacto. Y no quería que fuera, no solamente porque era tuerto el caballo, sino porque Mariles era protegido de Ávila Camacho y de Lázaro Cárdenas. Entonces, ya que regresa con las medallas, Alemán dice, pues vamos a hacer un centro de deportes hípicos nada más. Todavía ahí no tenían ni idea de que eso iba a ser la Auditorio No, Nacional. para nada, claro. Y entonces Alemán dice, pues sí, vamos a construirlo, hasta que alguien le dice, oiga, presidente, pues aquí en México los caballos para este tipo de eventos solo los tiene el general Cárdenas, Ávila Camacho y usted. La gente los usa para el campo, para... Sí, es cierto, ¿verdad? Dice Alemán. Pues entonces, hagamos un auditorio municipal. Y entonces le dan la vuelta a todo el proyecto y primero es municipal porque se lo dan al gobierno de la Ciudad de México y como el gobierno de la Ciudad de México dice, no tengo lana, lo hacen ya nacional. Y esto es 1948 y se va a inaugurar hasta 1952. Wow. Bueno, no son tantos años, pero bueno. 4, pero espérate, obviamente no lo terminaron. En el 52. No, lo aforaron para que cortaran el listón. Nada más para que era un evento del 25 de junio del 52 del Club de Leones. Y luego ya no funcionó. Ruiz Cortines estuvo a punto de cancelarlo todo, pero dijo, no, vamos a terminarlo. Y empezó a funcionar propiamente hasta 1954. Me quedé pensando en otros animales que se han convertido de alguna manera en un símbolo de la Ciudad de México y me refiero a los gatos de Palacio Nacional. Ay, claro, por supuesto. Los cuales viven en Palacio Nacional, pasean, si tú visitas Palacio Nacional, los verás por ahí, son alimentados por los vigilantes y son los guardianes del palacio. Son los guardianes. Y otra población gatuna, felina, perdón, otra población en el claustro felina. de Sor Juana. En el claustro de Sor Juana. Y no tan histórico a nivel, digamos, nacional, pero sí me toca muy de cerca porque en mi familia, pues, hemos asistido siempre al Sanatorio Español. Ah, bueno, por supuesto. Hospital Yo nací ahí, Sanatorio querida. Español. ¿Qué tal la cantidad de gatitos que había? Enorme. Y entonces hay una doctora que ojalá me esté viendo, Mari Macías, doctora del Sanatorio Español. Le digo sanatorio aunque me digan que es de otra época porque así... Perdón, no importa, así se sigue llamando. Se sigue llamando. Y se dio cuenta que los animales, ya era tanta la población de gatos, que incluso entre ellos se sacaban los ojos, las peleas eran tremendas por territorio, estaban en condiciones tremendas, y logra un permiso cuando era el regente de la ciudad, bueno, ya era
ay, no regente. ¿Uruchurtu? No, hombre, No. más para acá. Más para acá. Mancera, el jefe del gobierno. Ah. Jefe de gobierno del Distrito Federal, todavía distrito, que era Miguel Ángel Mancera, da un permiso para hacer un albergue. Se llama Gatilandia. Ah, mira. Y entonces lo que ha hecho a través de esos años, ya tiene más de una década funcionando, es esterilizar de manera gratuita a esos gatitos, dándolos también en adopción. Y ya se bajó a la mitad, digamos, esa población. Mi gatita que murió hace poquito, Simona, es adoptada de Gatilandia. Entonces, no dejen de ir porque además puedes hacer una gran labor por esta población gatuna, que además le dan rostro a ese sanatorio español. Incluso hay unos dibujos muy lindos de ellos. ¿Y qué? Tenemos que hablar de nuestros perros, ¿no? Déjame, tengo otra historia porque esa me vino a la mente hace unos días porque este año se están cumpliendo 50 del estreno de la película Tiburón de Spielberg, ¿no? Lo cual provocó una caza indiscriminada del tiburón blanco. Bueno, como en México nunca podemos quedarnos atrás, 3 años después del estreno en 75 se estrenó la película Tintorera. Ah, sí. Hugo Stiglitz y Andrés García. ¿No era Y Jorge unos Luque? modelos ahí, actrices inglesas, o sea. Híjole, el otro día la vi la película y no puedo, o sea, Es malísimérrima. yo me acuerdo haberla visto de chavo y dije, pues, más o menos, no. La vi, dije, no puedo creer que René Cardona Jr. haya hecho esto. Era mejor La risa en vacaciones o Fiebre de amor con Luis Miguel. Pero el punto es que cómo ha cambiado el mundo desde 1978, porque quien filmó las escenas acuáticas era nuestro Jacques Cousteau. Nuestro Jacques Cousteau, que era Ramón Bravo. Porque mi padre escribió muchos de los documentales de Ramón Bravo. Fíjate Pero qué belleza, eso sí. Ahí te va. Y entonces, pero lo peor de todo es que la tintorera es un tiburón tigre. Sí. Pero en la película te muestran 17 tiburones, cómo los matan. Ya el tiburón principal, el asesino, se come a Andrés García y a otros. ¿Por qué veo a Jorge Luque en la película? No, Jorge Luque no. Sale Cobos. Roberto Cobo. Claro, tienes toda la razón. Pero lo increíble es la cantidad de bichos que mataron. Sí. Ay, ya no me digas que. O sea, que no puede. Y además le va tomando Ramón Bravo cómo se van desangrando hasta que ya se Qué voltean. espanto, no. Increíble, una cosa así que dices aberrante, todo mal de esa película. Todo mal. Pero igual Keiko o las belugas que estuvieron en la feria de Chapultepec, es increíble, y ahí sí creo que hemos dado un paso importante, es increíble cómo... ¿En qué condiciones vivían? ¿En qué cabeza cabe traerte una ballena orca a la Ciudad de México? Por más que tuviera su estanque... Pero ni siquiera en Estados Unidos, perdón que te interrumpa, pero ni siquiera en Estados Unidos, sitio porque acabaron estar. Esos parques acuáticos, acabaron con tragedias tremendas a sus entrenadores, porque son animales salvajes. Claro. No tenemos derecho, y ahí voy a la bioética de la que hablaba hace rato, no tenemos derecho para verlos en nuestro hábitat, sacarlos a ellos, tenerlos en cautiverio, y sobre todo no sabemos cómo van a reaccionar. Yo sí fui de esa generación de SeaWorld, que era una cosa, te van a llevar y hay que ver. Ahora... ¿Cómo se llama? Shamu, ¿no? Sí, Shamu, y entonces que te empapaba y demás, y las focas, y todavía existe en muchos lugares, pero, por ejemplo, los circos ya no tienen animales. Y un animal que les quería comentar, que me parece también muy arraigado a nuestra historia, es el nahual. Sí, por supuesto. Estos animales, mitad hombre, mitad Todos tenemos animal, nuestro nahual. Todos tenemos un nahual, y eso es fantástico, pero si tú te vas a las y mitologías... no puedes decir cuál es. No puedes porque es como traicionarlo. Exacto. Y deja de cuidarte. Exacto. Yo sé cuál es mi nahual. Bueno, pero se nos acabó el tiempo. Tendremos que platicarlo en otra ocasión y así nos revelan cuáles son sus nahuales. Oye, no hablamos de los alebrijes también, animales maravillosos. Nos faltó tiempo. Pues muchísimas gracias. Esto fue, como siempre, el ADN de la historia, en esta ocasión con nuestro bestiario.